Nos encontramos en la Ciudad de México, rodeados de edificios y ruido, pero muy cerca de nosotros, en la delegación Iztapalapa, se encuentra el Cerro de la Estrella, un lugar con una gran historia por contar. El Cerro de la Estrella se localiza en la parte centro-poniente de la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar y a 224 metros de altura sobre el nivel medio de la Ciudad de México. Tiene una superficie aproximada de 193 hectáreas, las cuales 198,7505 corresponden a la zona arqueológica según el plano de delimitación de 1991 de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, y 143,5 hectáreas al área natural protegida que está comprendida dentro de la zona arqueológica. Para llegar a la zona arqueológica del Cerro de la Estrella, primero tenemos que subir una pendiente empinada y polvorienta. Al final del camino encontraremos un espacio abierto lleno de vegetación que nos invita a adentrarnos en la historia de una zona prehispánica. El Cerro de la Estrella tuvo una ocupación humana continua, que abarca más de 3.500 años. Los vestigios materiales más antiguos se ubican hacia 1500 AC. Se considera como lugar privilegiado porque era una península rodeada por el lago de Texcoco y por el de Xochimilco. Fue uno de los lugares más importantes de la cultura mexica, ya que aquí se realizaban ceremonias religiosas y eventos públicos. Según los expertos, la zona arqueológica abarca alrededor de 90 hectáreas y se divide en 4 secciones: Tlaloc, Mixcoatl, Coapexpan y Tlaloc II. En el periodo comprendido de los años 1500 al 500 a.C., en el Cerro de la Estrella existieron comunidades agrícolas y pequeñas aldeas que producían cerámica y diversos tipos de artefactos. Durante el formativo tardío, del 500 al 200 a.C., continúa el desarrollo cultural en extensas zonas del Cerro de la Estrella. La cerámica de este periodo está relacionada con la de Zacatenco. Para el formativo terminal del 200 a.C. al año 0, los asentamientos se encuentran en la parte más alta del cerro y alcanzan una superficie cercana a las 40 hectáreas. Según Platón, 1972, en uno de los sitios había montículos con basamentos hasta de 7 metros de altura, lamentablemente casi desaparecidos. Es importante señalar que en este periodo hay un decremento de la población. Según cálculos de Parson, la población era de 9.000 habitantes. Durante el Clásico temprano y Clásico tardío, del 200 al 650 después de Cristo, hay una marcada influencia teotihuacana en el Cerro de la Estrella. Los sitios localizados principalmente en la ladera norte cubren un territorio de 150 hectáreas. La arquitectura cívico-ceremonial es modesta. En la fase Coyotlatelco, 700 al 900 después de Cristo, los asentamientos crecen y se expanden hasta la parte poniente del cerro. En el año 670 después de Cristo se establece en Cualcán los chichimecas, quienes a lo largo de aproximadamente 700 años influirán notablemente en el desarrollo cultural de la Cuenca de México. Desde lo alto de la montaña se pueden apreciar vistas impresionantes de la ciudad, pero también podemos ver las ruinas de antiguas estructuras y edificios mexicas que han resistido el paso del tiempo. El Cerro de la Estrella era un sitio trascendental en la religión prehispánica, pues según el mito allí fue sepultado Mixcoatl. En la cumbre se celebraba una de las festividades más importantes de Mesoamérica y sobre todo de los antiguos mexicanos, la atadura de los años, Tojiumolpia o Xiumolpilli, conocida también como ceremonia del fuego nuevo, que marcaba el fin y la renovación del ciclo de 52 años. Para dar inicio al ritual era necesario que todo fuego existente muriese, incluso las llamas permanentes de los templos. Todos los enseres domésticos, las piedras de fogón y los muebles eran destruidos. Las representaciones de los dioses eran arrojadas al agua y todo se barría, dejándose todo muy pulido, pues muchos de estos objetos estaban endiosados y podían ocasionar daño a las personas. Al anochecer, los Tletenamancaque, sacerdotes ofrendadores del fuego, ataviados como dioses, se dirigían al Huixcatecatl lentamente con gran solemnidad, por lo que llegaban de noche a la cumbre del cerro. Allí el sacerdote taladraba los maderos para producir el fuego, lo cual según la creencia sucedía a medianoche, cuando las Pléyades pasaban por el cenit, cuando se partía la noche. La última atadura de los años se llevó a cabo en el año Tozacatl, 1507, en el templo construido en la cumbre, conocido como Ayaucayi, Casa de la Bruma. Entre ellas destacan las bases de un templo dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y un palacio construido en el estilo arquitectónico conocido como teotihuacano. Es curioso pensar que esta zona desde siempre fue un lugar donde se presentaba un rito de renovación, de fin y de inicio.
anteriormente la ceremonia del Fuego Nuevo, y actualmente durante la Semana Santa se realiza la representación de la Pasión de Cristo. La procesión comienza al pie del cerro y desde ahí los participantes suben para llegar hasta la cima, en donde se presentan las últimas horas de la vida de Jesús. Esto realizado una vez al año por los habitantes de la delegación Iztapalapa. Esta elevación, considerada la representación integral del cosmos, fue identificada en el mundo prehispánico como lugar de los ancestros y el origen de varios pueblos y grupos étnicos. Es tal su importancia mítico-sagrada que fue el lugar elegido para celebrar una de las ceremonias más importantes de la religión mesoamericana, la del Fuego Nuevo o Teuximolpia, de tan fuerte, arraigable tradición que aún se conservan en la memoria colectiva. El Templo del Fuego Nuevo, conocido también como Ayaucayi, Casa de la Niebla, era asimismo un sitio para el culto de las deidades acuáticas. Representa por lo tanto el culto al fuego y al agua. El Cerro de la Estrella es un lugar lleno de cuevas, las que según la cosmovisión indígena eran la entrada al inframundo y donde moraba el Señor de los Animales. Por ello debió haber sido un importante lugar de culto de los grupos cazadores. Los templos, las cuevas, los manantiales y los petroglifos representan elementos sagrados que permiten percibir al Cerro de la Estrella en su articulación cósmica y que evoca la oposición dual y complementaria de las fuerzas y esencias que constituían el equilibrio del universo mesoamericano. El Cerro de la Estrella es sin duda uno de los tesoros más valiosos de la Ciudad de México, ya que nos permite apreciar la grandeza de la cultura mexica y su legado arqueológico, pero también es un lugar que nos invita a la reflexión y al respeto hacia las tradiciones y costumbres.